Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en este día, miércoles 22 de abril de 2020, miércoles de la segunda semana de Pascua. Llevo en el corazón todas las intenciones que me encomiendan y con mucho gusto ofrezco la misa por todos mis fieles y por todos aquellos que me encomiendan sus oraciones. Te confesaré ante las naciones, Señor, contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que la celebración anual de los misterios en los que la naturaleza humana recobra la dignidad primera y recibe la esperanza de la resurrección, nos conceda, Señor, tu clemencia, para que acojamos con amor este misterio que recordamos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: márchense, y cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo.
sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús continuó diciendo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados en Cristo, en los días anteriores, desde el lunes, ayer y hoy, hemos tenido este relato de el encuentro que tuvieron Jesús y Nicodemo una noche. Nicodemo era un estudioso de la ley, un estudioso de la Biblia, un israelita de fe, que buscando como todos los que todavía mantenían la piedad auténtica, la llegada del Mesías, quería saber sobre las cosas que este predicador, Jesús, estaba enseñando. Y lo que hemos visto en los días precedentes lo completa hoy nuestro Señor, dándonos esta, que es una de las revelaciones, si ustedes ven, más elevadas, si así podemos decirlo, de todo el Nuevo Testamento. Vean esta constatación tan preciosa. Es que Dios tanto ha amado al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Esa es una de las citas que creo
que los católicos deberíamos saber de memoria, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es que el diálogo con Nicodemo francamente se estaba ya desbordando. Ya nuestro Señor había pasado de anunciarle la vida nueva que tenían que vivir los que se acercaran a Dios de verdad, y de una manera velada pero clara le había también anunciado el bautismo. Ya había llegado a tal punto que tenía que decirle a Nicodemo, es que fíjense que nosotros hablamos cosas que ustedes a veces no quieren entender. Nosotros hablamos cosas espirituales y ustedes las siguen entendiendo de manera carnal. Pero si se fija bien, lo más importante de todo lo que ha ocurrido en este mundo y de todo lo que podrá ocurrir es esto. Hay que mirar este acontecimiento. Es que no se trata solamente del Mesías prometido. Dios está cumpliendo. Pero más allá, es que no es solo lo que humanamente podría esperarse. Es que el Mesías, es decir, aquel a quien Dios encomendaría la misión de dar la plenitud a la revelación, es además Dios mismo. Es Dios como el Padre, es el Hijo de Dios. Todo hubiera podido pensar la humanidad con el anuncio que había de un Mesías, de un ungido que vendría en el nombre de Dios, pero no habría podido pensar que en Dios había 3 personas y que una de esas personas divinas se iba a encargar de nuestra salvación. Por eso el punto está en esto, en que tanto amó Dios al mundo, tanto, que a su propio Hijo lo mandó como Mesías, a su propio Hijo lo mandó como encargado de la redención no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera. Había que rescatar a la humanidad de su esclavitud y de su condena. Y uno tiene que entender cuando oye estas cosas, a mí, tan difícil fui yo, que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para que se comprometiera por mí y para que a mí me arrancara del que me tenía bajo su dominio, del pecado, del maligno. En fin, tanto amó Dios al mundo, tanto. Creer y aceptar esto es la salvación. Esa es la discusión posterior de nuestro Señor. Esto es lo que debería aclararle a Nicodemo cómo es la vida nueva de los que comienzan a caminar con Cristo. Porque si aceptamos esta gran verdad, entonces nuestra fe hace sentir a Dios presente. No lo idea, no lo imagina, lo experimenta. El acto de fe es precisamente esto, decirme yo en este momento estoy con Dios. Dios me ama. Dios está aquí conmigo queriéndome, con el amor más grande del mundo, habiéndome dado a su propio Hijo para que muriera en reemplazo mío. Este es Dios, el que se comprometió conmigo a tal extremo. Y condenación es entonces no aceptar esto. Y soy yo el que me condeno, no me tiene que condenar Dios. Es que soy yo mismo el que, dejando de entender esto, comienzo a ver que la naturaleza humana corre hacia su fracaso, porque todo lo que hacemos es correr a la muerte. Día tras día nos acercamos un poco más a ella. Solo en Cristo adquiere sentido la misma muerte, pero anticipando ya la experiencia del encuentro con Él. Lo que más adquiere sentido es la vida presente. Porque de nuevo, puestos en Él, puestos en Cristo, como lo hace efectivamente nuestro bautismo, podemos vivir una vida nueva que brota de Él. Y al final del Evangelio de hoy, como que para que todos entiendan, el Señor entonces trae esta comparación de las tinieblas y de la luz. Bueno, alguno no ha entendido todavía, se trata de vivir a la luz. Todo el que vive a escondidas y que quiere ser como medio huraño y perdido, y hay que ver qué es lo que le pasa, porque casi siempre es el pecado el que llama a la oscuridad. Pero a la luz llegan solo los que no tienen miedo de ser juzgados en sus propias obras, no de otros. No las que nos va a endilgar alguien, ni menos Dios, sino que cuando uno se pone a la luz,
sus obras quedan de manifiesto. Uno prácticamente se confiesa en la presencia de Dios, reconoce lo que uno es, pero lo reconoce para salvarlo o para salvarse, porque tanto amó Dios al mundo que por mí, pobre pecador, envió a su propio Hijo. Comenzamos esta semana hablando del bautismo y de la vida nueva que nos ofrece. Vimos que la vida nueva consiste sobre todo en esta atracción que nuestro Señor Jesucristo ejerce sobre nosotros y que nos lleva de bien en mejor, nos hace cada día progresar. Pero vimos que esto lo hace el Señor por los caminos que Él conoce, porque Él es Dios como el Padre y uniéndonos a Él nos lleva hasta el Padre. Dejarnos conducir por Cristo, vivir de la fe, vivir todos los días creyendo y aceptando estas cosas, diciéndonos si queremos simplemente, yo te amo, Señor, tú me amas, Señor, y viviendo en esta experiencia de ser amados por Dios, iremos progresando en este camino que les dejo para que sigan meditando. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cordero de Jesucristo, Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que por quitas el voluntad del pecado Padre, del mundo, cooperando al Espíritu Santo, danos la paz. diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, a ustedes los he elegido sacándolos del mundo y los destiné para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Aleluya. Quienes nos siguen por las redes sociales, en este momento hagan su comunión espiritual de la manera más piadosa posible. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.